El 6 de junio de 1944, más de 20.000 paracaidistas fueron lanzados detrás de las líneas alemanas en Normandía. Una vez en tierra, el avance de los soldados norteamericanos resultó lento y peligroso, pues en las inmediaciones se encontraban las tropas alemanas. Cerca de la pequeña población de Angoville-au-Plain, en medio de un pantano, aterrizó el camillero sanitario Kenneth Moore. Había perdido la mayor parte del equipamiento con el que saltó. Desorientado, se aproximó a una iglesia de aspecto antiguo y alto campanario, mientras a su alrededor sonaban los disparos de las armas. Al ingresar en ella, Moore encontró a Robert Wright, otro sanitario de su mismo regimiento, quien estaba atendiendo a dos soldados heridos. De inmediato, se dio a la tarea de apoyar a su compañero. Entretanto, los combates arreciaban alrededor de la iglesia y se escuchaban los gritos de los heridos solicitando atención médica. Saliendo por una puerta lateral, Moore encontró una vieja carretilla de madera y la usó para ayudarse a transportar heridos. Más tarde contaría, no tengo ni idea de cuántos heridos llegué a recoger en mi improvisada ambulancia, pero sí recuerdo que los alemanes fueron respetuosos con mi brazalete de la Cruz Roja. De hecho, en más de una ocasión me pude percatar de que ambos bandos interrumpieron los disparos para dejarme cruzar. Durante varias horas estuvo recogiendo heridos, los cuales llevaba al interior de la iglesia, dejaba al cuidado de su compañero Wright y luego salía nuevamente en busca de otros lesionados. Así durante toda la noche. Cerca del amanecer, Moore llevó a su primer herido alemán al interior de la iglesia. Wright, al verlo, se sorprendió un poco, levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron. No hacía falta decirse nada. De inmediato se pusieron a la tarea de prodigar los primeros auxilios al joven soldado que sangraba en el bajo vientre mientras les miraba con ojos angustiados. Su nombre era Manfred Schultz, originario de Heidelberg, y tan solo 2 meses antes había cumplido los 17 años. Continuaron llegando los heridos, tanto norteamericanos como alemanes. Moore y Wright se encontraban extenuados, pero no se detenían en su labor, y ya eran más de 40 los hombres atendidos dentro del improvisado hospital de campaña. En mitad de la noche, la puerta de la iglesia se abrió con un fuerte estrépito y entró un soldado alemán empuñando su fusil. Se quedó inmóvil al ver a los heridos de ambos bandos y a los enfermeros estadounidenses que les atendían. Enseguida, bajó su arma, miró al altar, se santiguó y salió cerrando la puerta detrás de él. 5 minutos después, regresó junto a un enfermero de campaña alemán. Y sin mediar palabra, los dos soldados se dieron a la tarea de apoyar las labores médicas. Los violentos combates no cesaban, pero ya Moore no tenía que ir en busca de los heridos, pues tanto los norteamericanos como los alemanes ya sabían que la iglesia se había convertido en un hospital de campaña y en una zona neutral, así que los heridos iban llegando sin distingo de uniforme y nacionalidad. Asimismo, les enviaron suministros médicos con sellos que bien decían Made in USA o Herstal in Deutschland. Un oficial estadounidense visitó el puesto improvisado y prometió enviarles más suministros. Y más tarde, un sargento alemán llegó en compañía de otro enfermero que se unió a la labor de salvar la vida tanto de sus camaradas como de sus enemigos. El 8 de junio, los combates por fin cesaron, cuando las tropas norteamericanas expulsaron definitivamente a los alemanes de la zona de Angoville-au-Plain. Durante esos 3 eternos días, Moore, Wright y los 2 sanitarios del ejército alemán atendieron a casi un centenar de heridos, unos de uniforme verde oliva y otros de uniforme gris. A pesar de la falta de medios adecuados, solo tuvieron 2 fallecidos y por aquellas cosas del destino fueron un norteamericano y un alemán, es decir, salvaron 98 vidas. Por orden expresa del propio general Maxwell Taylor, comandante de la división aerotransportada 101, y quien por cierto había saltado en paracaídas junto a sus hombres, los 2 enfermeros alemanes no fueron tomados prisioneros y se les permitió reunirse con sus compañeros. Se demostró, en este caso, cómo los enfermeros sin fronteras demostraron que la humanidad siempre está por encima de nacionalidades, porque cuando se trata de salvar la vida de un soldado, no importa qué uniforme lleve. Este video forma parte del canal HistoriaTube, que les agradece por haberlo visto.